tardes tengan todos ustedes. Hoy vamos a dejar instalada la segunda clase correspondiente al Derecho Internacional Constitucional como cátedra del doctorado de Derecho Penal e Internacional. Como habíamos acordado, esta clase va a ser no es sincrónica, no es asincrónica porque la estoy dejando instalada para que ustedes la vean posteriormente. Y los lazos de entrega de los estados y todo ya se estableció en la primera clase. Hoy comenzaremos hablando sobre el derecho constitucional internacional, que es lo que nos ocupa en esta cátedra. Así podemos decir lo siguiente: la entrada examina uno de los temas más debatidos en el derecho internacional actual, en la que medida el sistema legal internacional tiene características constitucionales comparables a las que nos encontramos en el derecho nacional. ¿Por qué comparables? Porque resulta que nosotros en el derecho nacional interno, como se dice, trabajamos con la Constitución, y en el derecho internacional trabajamos con la Constitución internacional. De allí aquella famosa palabra que ustedes tienen que aprender, que es el derecho internacional constitucional. Entonces tiene cierta similitud porque es el que regula el comportamiento, el interno regula el comportamiento dentro del Estado y el externo regula el comportamiento a nivel internacional a través de los tratados y negocios que se puedan hacer con las demás personas o que haga el Estado mismo. Entonces, por eso es que existe la comparación. Esta pregunta se ha vuelto cada vez más relevante en un momento de globalización donde se establecen nuevas instituciones y tribunales internacionales para abordar la problemática internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día existen tribunales internacionales que hacen el papel de arbitrajes, de laudos arbitrales, de cuestiones que tienen que ver muchas veces embargos por cuestiones de deudas que puedan tener. Ejemplo, le puedo decir por lo menos el caso de la fragata misilística de la Academia Naval de Argentina, que fue embargada en Uganda porque debía una plata el gobierno argentino a través de los bancos internacionales y como la Armada pertenece a una institución correspondiente al Estado argentino, pues fue fácil para el ente acreedor solicitar una medida de embargo internacional y así se dio el caso de la detención de la fragata y del barco insignia pues argentino, y les tocó prácticamente que abordar los marines la embarcación y retornar por otros medios a Buenos Aires, mientras que se solventaba la situación de la deuda que adquirió este país sureño con otras instituciones financieras de otros países o de otros estados, y tenía que honrar el compromiso adquirido. Por eso se existe que hay ciertas cantidades de cuestiones que han ido cambiando y se han ido incentivando a través del desarrollo. La era tecnológica, la era informática que venimos manejando, que en este caso que trabajamos a través de las plataformas, nos trae como consideración también la situación de que es fácil de adentrar en este mundo cibernético, pero también ha creado el desarrollo de otros derechos que anteriormente no se veían, como el derecho que tiene que ver sobre delitos, que regula la aplicación de las penas de los delitos informáticos, que es el derecho penal, pero que está aplicado a través de un derecho que es el derecho tecnológico, y es el que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los campos tecnológicos. Entonces, así cada día la globalización va permitiendo el ingreso a unas nuevas generaciones, unas nuevas tecnologías de punta, y el derecho internacional constitucional o el derecho internacional mismo, como ya sea público o sea privado, no se puede quedar a la deriva y también tienen que ir saliendo, si se quiere, poco a poco de una matriz de opinión que se venían manejando y que trae como consecuencia que tienen que generar cada día nuevas inquietudes en el desarrollo jurídico internacional. Dicho esto, pues seguiremos hablando que argumentando de la reconstrucción de la evolución actual del derecho internacional como un proceso pues, de constitucionalización en un contexto y en parte en competencia con la verticalización del derecho sustantivo y la deformación y fragmentación del derecho internacional, tiene cierto poder explicativo. De este modo, la entrada identificada a la tendencia y los desafíos constitucionales al establecer estructuras organizativas internacionales y diseñando procedimientos para establecer las normas es la implementación y las funciones judiciales. O sea, todo tiene que ir bien implementado y se tiene que estudiar la cantidad de normas y procedimientos, diseñar procedimientos para poder establecer normas que vayan en la aplicación y en las
funciones judiciales que se van a hacer a nivel internacional y que nos puede permitir hacer esto a través de la aplicación de ¿qué? De unas normas que se tienen que establecer a través del derecho internacional constitucional. Por eso existe algo que se llama el constitucionalismo del derecho internacional, y que no es más sino que la doctrina legal internacional, particularmente la doctrina comercial, está preocupada por cuestiones de constitucionalismo. Sin embargo, ni los textos ni la práctica sugieren que sea una entidad constitucional. O sea, la separación entre la literatura académica y la práctica es desconcertante, por lo que los académicos debatirían las características constitucionales inexistentes, aunque el término se use de diferentes maneras. Las principales cuentan con el constitucionalismo y comparte un impulso de canalizar y minimizar la política comercial mundial. ¿Cuándo se aplica esto? Esto se aplica a través de las normativas vigentes, porque tenemos que hablar que en el derecho internacional hay una asignatura que se estudia y hay que producir también ella, que es el Tratado y Comercio Internacional. Existen los tratados de comercio internacional que son regulados entre las partes, más que todo entre particulares y no entre entes públicos. ¿Por qué? Porque por eso se escapa el derecho a través de promulgado por los jurisconsultos académicos, porque allí se tiene que aplicar y forma parte de aquellas cuestiones existentes hace muchísimos años a través de la evolución del hombre, que son las costumbres. Entonces, existen determinadas costumbres que se manejan en el Tratado de Negocios Internacionales. Muchas veces se hacen a través de intercambios de tecnología, no solamente a través de dinero de divisas, sino también a través de intercambios de algunas tecnologías con otras, de unos equipos con otros, de unos artículos con otros, y entonces son costumbres que se hacen en el campo del negocio y del tratado. Pero siempre tiene que estar a través del mundo académico. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional establece una normativa que son los pagarés, la línea de crédito a través de instituciones financieras, como toqué la clase pasada, y entonces hay ciertos paradigmas que obligan pues, a la aplicación de las normas, pero también está la aplicación de las costumbres que se ponen muchas veces de manifiesto entre las partes. ¿Qué suele pasar? Por lo menos cuando existía la Corporación Andina de Fomento, que eran los países bolivarianos que trabajaban también a través de los intercambios comerciales, existía por lo menos unos paradigmas de que Venezuela pagaba determinados impuestos para entrar dentro del mercado andino, mientras que otros países estaban exonerados del mercado andino. ¿Por qué Venezuela pagaba impuestos? Porque Venezuela pues, era una Arabia Saudita, entre comillas, y pues no debía, que era contraproducente, pagar un porcentaje muy mínimo. Y por eso ayudaba a la evolución de la organización como tal. También fue aprovechado este punto de comercio que era tan importante, que se me va a traer los países andinos, y es cuando viene la inclusión de Chile como invitado y también pasó a formar parte de esta corporación. Y se dieron muchas negociaciones a través de tratados y negocios internacionales. Pero, ¿qué pasaba? Esos tratados y negocios internacionales eran fehacientes a través de costumbres que se han implementado en el mercado, ajustados a ciertas normas del debido respeto de la paz y de la tranquilidad y del cumplimiento de las obligaciones, pero más que todo aplicando buenas costumbres de cómo negociar entre las partes sin necesidad de intervención en el Estado, pero ciñéndose a ciertas normativas que están establecidas en determinadas normas de fiel cumplimiento del tipo jurídico. Esta situación pues crea un rompecabezas aún más grande si el discurso constitucional desencadena la misma política que trata de evitar. ¿Por qué los investigadores académicos siguen utilizando este discurso? Pues muy sencillo, este documento explora las condiciones que dan lugar a los debates sobre el constitucionalismo y explora el momento y la prominencia de los debates constitucionales, refleja inquietud disciplinaria que han sido acentuadas por los recientes desarrollos geopolíticos. Los desarrollos geopolíticos han generado una evolución, así como las nuevas tecnologías de punta. ¿Por qué? Porque hay unos desarrollos geopolíticos que van a la parte geopolítica de lo que es la región como tal y la parte política que va a imponer cada gobernante que viene a gobernar determinado territorio, determinado territorio convertido en lo que se denomina un país. Pero ¿qué pasa con esto? Hay algunos gobernantes que tienen la creencia de izquierda, otros tienen la creencia de derecha, otros son liberales, otros son un poco más
más dictatoriales, así sucesivamente. Entonces son unas geopolíticas que quieren implementar en determinado desarrollo de Estado y que la gran mayoría de este tipo de políticas dictatoriales pues llevan solamente a algo que a una pérdida del interés de demás estados negociar porque no hay un cumplimiento y hay un vacío de la terminología jurídica, lo que se puede decir que hay un vacío de derecho. Por eso la importancia de la aplicación de las normas constitucionales y del derecho como tal. ¿Podría en este caso los abogados internacionales usar el discurso constitucional como una estrategia retórica diseñada para invertir el derecho internacional con el poder y la autoridad que poseen las estructuras y las normas constitucionales? Sí, yo creo que sí, y esta estrategia puede ser contraproducente. La evaluación crítica de los reclamos constitucionales puede resaltar las faltas de la estructura constitucional o fundamentar legitimadores en el derecho internacional. En general, la entrada concluye sugiriendo que se puede imaginar todas formas de constitucionalismo, incluidas aquellas diseñadas para invitar al debate político y a la impugnación y para potenciar la toma de decisiones democráticas. ¿Por qué? Porque cuando se hace de una manera dictatorial, se vulnera el Estado de Derecho como tal y a su vez se incurre en la violación de decisiones democráticas que están establecidas dentro de las estructuras constitucionales y los fundamentos legitimadores aceptados por las asociaciones internacionales de cualquier tipo de negociación, llámese corporaciones o federaciones, y que están enmarcadas dentro del derecho internacional general. Cuando se vulnera el derecho internacional general establecido para todo tipo de negociación, pues entonces hay una vulnerabilidad del mismo y existe una desconfianza para las personas que quieran pasar a formar parte de la captación de este sistema y los pone contra la pared. Así de sencillo es. Para explorar estos temas, esto es importante proceder de la siguiente manera. Una sección describe el giro hacia el constitucionalismo en el derecho internacional en general y revisa los tres principales entendimientos del constitucionalismo que son desarrollados a través de la literatura académica. El constitucionalismo como una arquitectura institucional, como el privilegio de un conjunto de valores normativos y como un proceso de mediación judicial entre las normas del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se va a hacer una buena estructura, un inmueble, una vivienda, un edificio, pues debe diseñarse a través de un diseño arquitectónico. Por eso se dice esa aplicación del constitucionalismo en una forma arquitectónica institucional, o sea, que esté bien afirmado y bien acentuado en lo que establece la norma constitucional. Como un privilegio del conjunto de valores normativos, debe existir el privilegio, la obligación de hacer el cumplimiento de todas estas cosas, y como un proceso de mediación judicial entre las normas del conflicto. O sea, si tú haces algo que valga la pena hacerlo como debe ser, pues automáticamente vas a tener un buen desarrollo y un buen éxito en los tratados y negocios que vas a hacer internacionales, porque estás aplicando la norma del derecho constitucional internacional. Pero si comienza fallando en el cumplimiento de las normas, comienza buscando en el cumplimiento de las obligaciones, en sacar el ventajismo hacia una persona, si estamos hablando de particulares, pues desgraciadamente no vas a poder negociar a nivel internacional. Suele suceder igual con los estados, cuando los estados son violatorios, cuando son impositivos, cuando no quieren sacar ventajismo en las negociaciones y cuando vulneran los derechos dentro de su propio país, pues eso trae como consecuencia sanciones que le van a impedir negociar a través del derecho internacional con otras instituciones de otros estados, porque está vetado. ¿Y está vetado por qué? Porque no cumplió las normativas exigidas dentro de un proceso organizativo judicial y no le da cumplimiento a las normas constitucionales establecidas, tanto internas como externas. Dicho esto, pues creo que me ha hecho entender un poquito. Y también hablamos que el comercio internacional finalmente se identifica tres explicaciones posibles que diferencian de por qué los principales académicos se centran en cuestiones de constitucionalismo y se discute el encanto del discurso. El discurso pues viene siendo lo que en realidad se quiere hacer en todas partes.
Los desarrollos de la literatura académica del derecho comercial internacional están enmarcados como el privilegio de un conjunto de valores normativos y como un proceso de mediación judicial entre normas de conflicto respectivas y que son de fiel cumplimiento para lograr abarcar las negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque se está ciñendo a través de las normativas existentes. El derecho constitucional internacional entonces viene siendo nada más y nada menos que se refiere a las normas del derecho internacional público con carácter o funciones constitucionales. Por eso podemos decir que el derecho internacional público, entendido como el derecho constitucional internacional, se puede dividir en tres subcategorías amplias, que son normas fundamentales que deben cumplir una función constitucional para el sistema legal internacional en general. Vuelvo y repito, son las normas fundamentales de fiel cumplimiento en funciones constitucionales para el sistema legal internacional en general. O sea, se tiene que cumplir todas las normas constitucionales internacionales porque si no, está desfasado en el mundo internacional para negociación. Segundo, normas que sirvan como constituciones de una organización o regímenes internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Las normas constitucionales de organizaciones o regímenes internacionales tienen que ser de cumplimiento, no puede estar enmarcadas en una violación, en un estado dictatorial, porque lamentablemente esto pecha también a los particulares y nadie va a querer negociar con personas particulares que pertenecen a un estado donde el ente es dictatorial y donde existe un vacío de las normas jurídicas, donde hay un vacío de derechos, donde hay una violación a todas las normas, e inclusive lo más importante que se ve a través del derecho constitucional internacional es el libre derecho al respeto de la soberanía, de las costumbres y principios de todo ser humano. Esto no quiere decir más, sino la no vulnerabilidad de los derechos humanos. Cuando existe toda esta cantidad de cuestiones, persecuciones, torturas, arrestos indebidos, violaciones del debido proceso, persecuciones, falsos positivos, todas esas cuestiones pues traen como una inestabilidad y una desconfianza y quién va a negociar con alguien que cumple. Entonces, el derecho internacional constitucional es el que regula todas estas cuestiones y debe cumplirse a cabalidad todo lo que está establecido para poder negociar. ¿Qué pasa cuando un país tiene, por lo menos en caso de estar bloqueado internacionalmente con crédito y todas cuestiones? Un país que maneja un Estado, por ejemplo, muy práctico, que tenga un Estado en estas condiciones, pues prácticamente las grandes organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros, pues no van a prestar dinero. No van a prestar dinero, ¿por qué? Porque no hay un flujo de caja que le pueda retribuir el ingreso de lo que ha prestado. El ingreso va a ser retornarle difícil. Entonces, ¿qué queda con estos países? Negociar con otros países dictatoriales que por su ventajismo y por su capacidad económica y de alta tecnología, pues se convierte este país simplemente en un servil de aquellas potencias internacionales que también están enmarcadas dentro de ciertos determinados censuramientos por su comportamiento también de violación de derechos humanos. Entonces, entre ellos mismos se reparten y se han revuelto, pero el que tiene menos poder adquisitivo siempre va a estar esclavizado de aquel país que tiene más poder adquisitivo y como consecuencia va a traer la esclavitud también para su población porque cada día la población va a estar cada día más desprestigiada y más vulnerable ante la sociedad porque no tiene recursos de supervivencia. Y un Estado que no tenga para inyectar recursos de supervivencia a sus nacionales, pues lamentablemente acá va a llegar a la miseria y va a ser un caos total. Dicho esto, vamos a continuar. Entonces le decía que las normativas de la segunda y la tercera son normas que hay que asumir o reforzar las funciones constitucionales del derecho interno, ya las reglas fundamentales del sistema estatal, que asignen competencia y delimitar esferas de jurisdicciones estatales, podría denominarse derecho constitucional del orden jurídico internacional, desde donde se hace el fiel cumplimiento de todas las normas y todo lo transformado en el derecho internacional en un ordenamiento que también está comprometido con la comunidad internacional y con el individuo mismo. Estos contenidos agregados fortalecen nada menos y nada más que la autonomía pues, del derecho individual
Y estos contenidos agregados también favorecen no solamente el derecho internacional con respecto a la soberanía del Estado, aún sin la comparación de las constituciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cumpliendo todo esto, pues se hace ver que tenemos unas constituciones estatales que se cumplen a cabalidad, que es un país responsable, que sus ciudadanos son personas responsables, probas, honestas, y que el Estado se ciña a la velar por las instituciones que componen su gobernabilidad. ¿Cuáles son las instituciones? Pues esta cantidad de instituciones, ya sea públicas o privadas, que son reguladas por el Estado y supervisadas por el Estado mismo. Un ministerio es una institución. La Asamblea Nacional o el Congreso es una institución. Las Fuerzas Armadas son una institución. Los cuerpos policiales son instituciones. Y entonces, la cantidad de instituciones, pues, tienen que estar enmarcadas en el cumplimiento de las normas constitucionales para que esa imagen vaya al exterior y digan, no, momentico, las Fuerzas Armadas de determinado país son instituciones de respeto, de cumplimiento, respeto a los derechos humanos, pero unas instituciones donde hagan apresiones indebidas, vulneren los debidos procesos, existan personas que mueren entre los calabozos y no se hace ninguna investigación, y unos retardos procesales, pues son todas instituciones que carecen del cumplimiento de las normas constitucionales porque prácticamente han echado a un lado la Constitución y tienen una gobernabilidad a su libre albedrío y a su propio criterio personal. Así de sencillo es. Por eso que establecer organizaciones internacionales como entidades legales, definir sus propósitos y poderes principales y estar pendiente del fiel cumplimiento de toda norma. Por eso yo pudiera manejar un concepto que noté por aquí, es una comprensión constitucional del derecho institucional. Por un lado, este entendimiento caracteriza a los tratados putadores de unos instrumentos vivos y por otro tanto, justicia e interpretación dinámica de sus poderes. Y esto reforzado a la autonomía y a la eficacia de las organizaciones, pudiéramos decir que salta a la luz la preocupación del Estado mismo en velar por los derechos humanos basados en doctrinas constitucionales como el equilibrio fundamental de la sociedad. Cuando hay el equilibrio fundamental de la sociedad y la preocupación del Estado de velar por todas estas instituciones para que sean de fiel cumplimiento, pues estamos en presencia nada menos y nada más en que las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Por eso estas cátedras de Derecho Internacional Constitucional, más que todo yo las manejo como un tipo de conservatorio, de conversatorio, porque casi todo, ustedes se pueden dar cuenta, con lo que he explicado eso ahorita en la primera clase y en esta segunda clase, prácticamente son conceptos emitidos donde yo de repente voy a saltar un poquito la situación de la esfera, lo que he podido explicar, y todos son instituciones. Y las instituciones, pues, saltan a la vista. Yo por lo menos voy a hablar algo de lo que es el derecho internacional constitucional y hablando de las normativas que se llevan en imagen aparte. Es bastante crítica la situación de nuestro Estado cuando vemos el estado inflacionario que surte nuestra economía y que es un punto de desequilibrio, no de equilibrio, entiéndase bien, de desequilibrio para las negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque un Estado que tenga un desequilibrio y tenga un desbarajuste con el Banco Central, que es el que regula la cuestión de la moneda, y que inclusive algunas instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras se han permitido hacer algunos comentarios en que nosotros acá en Venezuela deberíamos eliminar el Banco Central de Venezuela y instalar una caja compensatoria. ¿Por qué? Porque pareciera que ya el Banco Central de Venezuela extinguió su proceso. Y extinguió su proceso como institución porque no existe un compromiso de cumplimiento de la norma constitucional para el cual fue creado y por el cual debe de velar. Nuestras reservas internacionales y las que aparecen en el Banco Central de Venezuela pues dejan mucho que desear y por eso el índice inflacionario nos ha llevado a ocupar actualmente el último lugar en el mundo en el parte inflacionario. Es galopante y la situación nuestra cada día es más difícil.
Y digo difícil, ¿por qué? Porque estamos por allí compitiendo codo a codo con el país de Zimbabue para ver cuál de los dos es el último país del mundo en índice inflacionario. Y cuando hablamos del índice inflacionario, genera miseria, genera hambruna, genera delincuencia, genera prostitución y para de contar lo que genera y se sigue generando, que al final es una degeneración de un Estado en contra de sus connacionales. Entonces, de la noche a la mañana, pues hemos sufrido una situación, si se quiere, desde el punto de vista financiero, y que nos ha llevado a ocupar el último lugar en lo que respecta a una estabilidad económica y, repito, compitiendo con el Estado de Zimbabue. Y cuando hablamos de institucionalidad, de respeto al derecho, de que las instituciones, la imagen pública e internacional que deben de dar las instituciones para que surtan una garantía simplemente de presentación internacional y que sea bien vista como debe ser por organismos y entes internacionales, pues también tenemos un problema aquí en ese aspecto, y es que todas estas estadísticas las he traído para que ustedes pues puedan simplemente sacar conclusiones y puedan realizar un trabajo que ahorita les voy a explicar en qué se va a basar. Por lo menos en el aspecto de institucionalidad, presentamos un deterioro muy grave en las instituciones y actualmente ocupamos el antepenúltimo lugar. Solamente estamos ganándole por un escaso margen a Corea del Norte, donde en Corea del Norte pues sí que no hay ninguna institucionalidad, no hay un Estado de Derecho, hay un Estado dictatorial, donde se violentan los derechos humanos, donde se hace cualquier tipo de pena de muerte, donde se fusila, se hacen barbaries pues, con los humanos. Y pues no hemos llegado a ese nivel, gracias a Dios, pero estamos en el último lugar a nivel del mundo, ¿no? De los 184 países estamos ocupando el puesto 183. Entonces, apreciados concursantes en este doctorado de Derecho Constitucional, este temario es largo, este temario es bastante profundo, y yo simplemente pues le he traído a votación este conversatorio en esta segunda actividad correspondiente a la asignatura de ustedes, si se quiere, corte de 30 minutos para que ustedes puedan desarrollar a plenitud todo lo que tiene que ver con lo que he hablado yo en esta clase y haga usted un pequeño resumen con sus impresiones, con sus formas de interpretación, que sé que tienen la capacidad porque ya son abogados, maestrantes y están en áreas del doctorado. Velar por hacer las normas, perdón, hacer las tareas o los apuntes, cumpliendo las normas, pero no las normas constitucionales, sino las normas, la moralidad de cada quien y reflejar el estilo. Porque si funcionen como doctores a futuro es decir las cosas con nombre y apellido independientemente, apartándonos de la ideología, pero tenemos que ser conscientes de lo que va a pasar. Y cada día no solamente es Venezuela, no solamente es Iberoamérica, son países del mundo que tienen ciertos problemas, algunos otros tienen menos, pero pareciera que nosotros como que llevamos la bandera de tener problemas que todos. Dicho esto, pues solamente me resta decir que esta es la segunda actividad. La tercera actividad la voy a instalar ahorita mismo, que ya yo esta semana parto para Estados Unidos y voy a dejarlo en las dos actividades para que ustedes vayan haciendo su trabajo. La segunda actividad, esta que acabo de dar, es tener un trabajo que no debe ser inferior de 8 páginas, donde me van a hacer una explicación conceptual de lo que es el derecho internacional, donde de todo esto que cuanto yo he hablado y les he explicado, y quiero que me manejen bien estas teorías, el derecho constitucional internacional, pueden fundamentar bastante sobre eso, me pueden hablar bien sobre el derecho constitucional y el derecho internacional, me pueden hablar sobre el derecho internacional y la norma constitucional interna y externa, que también lo he tocado, y así sucesivamente pueden profundizar. Hay muchas de las que cortar, pero eso les corresponde a ustedes investigar. Dicho esto, pues les deseo muy buenas tardes y que tengan un feliz día y espero pues den cumplimiento con los trabajos.
lo montan en la plataforma. Ustedes tienen también mi número telefónico, me pueden llamar por WhatsApp, por favor, no me hagan normalmente porque no voy a tener oportunidad de estar fuera del país a partir del día viernes de esta semana. Entonces, día 26, día 27, ya yo estoy fuera de Venezuela. Entonces, por favor, todo a través del WhatsApp y me mandan cualquier inquietud que tengan, me pueden pedir por allí el auxilio y yo estoy presto a colaborarles como siempre lo he hecho. Un gran abrazo y el gran creador del universo les bendiga.